Medleider Capaz, conocido también artísticamente como Leider Capaz, es reconocido por sus aportes en la revitalización de la lengua indígena Nasa y también en otros espacios como la lengua indígena Pijao, donde significó bastante su trabajo, y en otras interacciones, incluso con la lengua Embera. Su trabajo pues viene desde hace varios años y responde al plan de vida de los pueblos indígenas, donde impulsa la construcción de los proyectos educativos comunitarios, y su contenido pues ha ayudado para tenerse en cuenta en investigaciones, espacios educativos, instituciones educativas indígenas de diferentes territorios, también con la interacción de la nueva generación, niños, jóvenes que interactúan en la producción de contenidos que se han publicado a través de YouTube, a través de Facebook y en diferentes páginas. Todo esto pues se ha tenido en cuenta para seguir fortaleciendo la lengua materna, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues seguir fortaleciendo la lengua materna y responder al proceso de las culturas indígenas, ya que la lengua indígena es un referente más evidente de la identidad cultural y por consiguiente de la existencia. Es un principio fundamental que ayuda a mantener una comunidad con dignidad. Nuestros ancestros, en el afán de educarse y también con un gobierno, ¿no?, para la conformación de Estado-nación, pues viene a imponer la educación homogénea con docentes que no precisamente eran idóneos para las necesidades específicas de cada territorio. Me cuentan mis mayores que muchos de sus padres, ellos también, mi padre también me comentaba que cuando ellos hablaban el Nasayugüe eran castigados, tenían que estar sobre granos de maíz por varias horas. Llegan a generar un impacto negativo sobre el uso de la lengua en las familias, en los territorios, siendo un impacto pues bastante fuerte y llevando al desplazamiento lingüístico de muchas culturas indígenas. Es así también como la Constitución de 1991 ya le da el derecho a la cultura de los grupos étnicos, y desde el artículo pues 8 es obligación del Estado proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Las lenguas nativas son el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que se debe proteger. También en el artículo 10, los dialectos y las lenguas de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. La educación, ¿no?, que se imparta en los grupos étnicos pues debe ser bilingüe, puesto que conservan su identidad lingüística propia. Desde el artículo 68, para la conformación de establecimientos educativos, recomiendan respetar a los grupos étnicos, su identidad cultural y también desarrollarla. Esto nos lleva pues a fortalecer a los niños en el proceso cultural, proceso lingüístico, para tenerlos en cuenta. Leider Capaz, en su ejercicio artístico, se proyecta pues en plantear una propuesta que ayuda también al plan de vida de los pueblos indígenas desde el CEIP, desde el Sistema Educativo Indígena Propio, para crear materiales que se implementan en las instituciones educativas indígenas. Benjamín Dinticue, pionero también de la educación propia, de la cultura Nasa, decía que hay que enseñar a los niños indígenas desde la lengua indígena y el saber tradicional. Noam Chomsky, un lingüista y filósofo, decía: el ser humano piensa de acuerdo a su lengua. Las comunidades indígenas dependemos de la lengua nativa para entender el orden natural y de esa misma manera cuidar la lengua materna. Todo esto responde también al derecho mayor, al derecho propio, que es seguir nosotros resistiendo y reconstruir el pasado a través de estas prácticas culturales, vivir el presente y reafirmar el futuro para que podamos volver a través de la pedagogía musical a la palabra de origen. ¿Por qué es importante que sea reconocido este trabajo? Porque pues se necesitan materiales para seguir fortaleciendo este ejercicio y que nuestra pervivencia, nuestra cultura no muera, sino que las nuevas generaciones sigan empoderados con nuestra lengua indígena, Nasa, Pijao, Embera y muchos que deseen integrarse, porque la proyección es abarcar otros pueblos indígenas y le encanta a Leider Capaz aportar a nivel cultural. Hay que enseñar a los niños indígenas desde la lengua indígena y el saber tradicional.